Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a tener una palabra de oración. Vamos a buscar la presencia del Señor, permitiendo que Él nos hable al corazón. Amantísimo Padre, gracias por esta hermosa mañana que tú nos das. Gracias por tu amor, tu misericordia, la bendición de estar en este lugar que es santo, apartado para ti. Suplico en este momento la intervención del Espíritu Santo, para que Él nos hable al corazón, nos edifique, abra nuestra mente de tal manera que entendamos el consejo de tu palabra. Y que esta palabra, estos principios, Señor, puedan ser de bendición a nuestra vida. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que nosotros seamos, esos siervos suyos, a su imagen y a su semejanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nosotros los creyentes somos ciudadanos del cielo, pero debemos recordar que hoy por hoy estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos responsabilidades de cumplir en cuanto a las obligaciones civiles. En nuestro estudio de hoy, en la carta a Tito, vamos a estudiar los principios divinos para ser buenos ciudadanos en esta tierra, pues el Evangelio de Jesús debe afectar nuestro comportamiento frente a las autoridades civiles. Abran sus Biblias, por favor, a Tito capítulo 3, versículo 1, y vamos a meditar sobre el tema obligaciones de un buen ciudadano creyente. Tito capítulo 3, versículo 1. Ahora, qué lindo, porque esta carta es una carta muy práctica. Esta carta tiene que ver con el estilo de vida del cristiano. Y desde el principio estamos viendo cómo el evangelio, que es conforme a la piedad, va a afectar nuestro comportamiento. No tiene nada que ver, hermanos, con lo que es una religión, ¿verdad? Que venimos a la iglesia y luego salimos, pero lo que pasó en la iglesia es una cosa y lo que pasa de ahí para afuera es otra cosa. Al contrario, hemos sido ministrados en muchos temas. Y ahora Pablo va a escribir a Tito también para que ministre a la iglesia en esta área. En cuanto a las autoridades civiles, note lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora, hay algunas cosas muy importantes en este versículo que tiene que ver con ser buenos ciudadanos. Y un buen ciudadano es aquel que recuerda los principios bíblicos en cuanto a las autoridades terrenales. Un buen ciudadano es aquel que recuerda los principios bíblicos en cuanto a las autoridades terrenales. Precisamente así comienza este versículo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Por lo que vemos, el apóstol Pablo ha estado ministrando en tiempo pasado sobre este tema en cuanto al comportamiento del creyente ahí en Creta, en cuanto a las autoridades civiles que ellos tenían. Y ahora está diciendo a Tito, recuérdales esos principios que ellos ya saben. Recuérdales. No habla de nuevos principios, son los mismos, pero tu responsabilidad es recordarles. Y hermanos, nosotros hemos aprendido que los principios en cuanto a la autoridad son los mismos, no hay nuevos principios. Sabemos que estos principios funcionan en todas las épocas, en cualquier sociedad, bajo cualquier gobierno. Los mismos principios no cambian, son los mismos. Pero el problema que tenemos es que muchas veces lo olvidamos. A la hora de los que hubo, lo olvidamos. A la hora de poner en práctica, los olvidamos.
Y por eso es necesario estarlos recordando. El olvido fue el problema del pueblo de Israel. En Salmos, por ejemplo, capítulo 106. Salmos capítulo 106, versículo 11. Note lo que dice la palabra del Señor. En Salmos capítulo 106, versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor. Si usted no la encuentra, no se preocupe, yo se lo voy a leer. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Aquí está haciendo la alusión cuando el pueblo de Israel pasa el mar, ¿verdad? El mar Rojo. Y dice, cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas. Pero mira el versículo 13. ¿Qué dice, hermanos? Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Bien pronto. Es decir, con facilidad. Olvidaron lo que Dios había hecho en esas obras maravillosas. Lo olvidaron. El apóstol Pedro también enseña esta misma situación en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. El problema del olvido. Y Pedro está hablando en cuanto al fundamento de la fe. En el capítulo 1, versículo 9, habla de estar trabajando, edificando sobre ese fundamento. Y ha dado una lista de cómo poder estar trabajando en esto, pero dice en 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 9, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado, porque el problema del creyente muchas veces es que olvida los principios de la palabra del Señor. Por eso en el versículo 12 dice la palabra aquí mismo, en el capítulo 1, versículo 12 de 2 de Pedro. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Siempre. Porque ustedes tienen el problema del olvido, dice el apóstol Pedro. Les voy a recordar siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan, aunque estén confirmados en la verdad presente, pero yo les voy a recordar siempre, porque tendemos a olvidarnos de los principios de la palabra del Señor. Es bueno estarlos entonces recordando. Santiago capítulo 1 habló también precisamente de eso y exhortó a ser hacedores de la palabra. En Santiago, un poquito más atrás, en el capítulo 1, en el versículo 22, dice la palabra del Señor de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego ¿qué pasa? Olvida cómo era. Es el problema del creyente. Olvida. ¿Por qué nosotros no nos acordamos de lo que meditamos el domingo anterior? ¿De qué hablamos? Permítame, hermano. Lo tengo. Porque no estamos poniendo en práctica. Cuando estudiamos la carta del apóstol Pablo a los filipenses, aprendimos este principio en Filipenses capítulo 3. Los hermanos que estuvieron con nosotros se han de acordar, ¿verdad? En Filipenses capítulo 3, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
las mismas cosas. Pablo, quizás algunos de los hermanos, ¿verdad? Decían y se preguntaban, bueno, ¿y que no tiene otras cosas nuevas? Que decirnos, siempre nos escribe lo mismo. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas. ¿Cuál era el problema de los griegos, hermanos? ¿Se acuerda cuando Pablo fue a Atenas en el libro de los Hechos? Dice que los griegos no se preocupaban más que por estar interesados en saber cosas nuevas. Nada más. Pero lo que ya conocían no les interesaba mucho. Y a veces el creyente está en esta situación. No es que es lo mismo, los mismos mensajes, la misma Biblia, lo mismo, no hay nada nuevo. Pero qué lindo que estar recordando. Y por eso el apóstol Pablo dice, recuérdales, recuérdales. Es muy importante recordar los principios. Por eso vamos a recordar los principios en cuanto a las autoridades que el Señor ha puesto. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, en el versículo 1. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Y si no lo encuentra, anótelo, léalo en su casa. Hoy en la tarde léalo antes de venirse al culto, ¿verdad? Con una tacita de café bien calentito y una quesadilla. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El primer principio en cuanto a las autoridades es que las autoridades existen porque Dios existe. Y Dios es la máxima autoridad. Si Dios no existiera, no hubieran autoridades. Pero porque Dios existe, Él entonces permite entonces las autoridades. En segundo principio, no hay autoridad sino de parte de Dios. Así dice el versículo. Porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Quiere decir que el presidente Mauricio Funes es nuestro presidente, el de El Salvador, pero, hermanos, no es que votaron por él los salvadoreños. No, es cierto, votaron por él. Pero Dios ha permitido y ha establecido a él como autoridad. Dios ha establecido como autoridad a la doctora Juanita, aquí en la alcaldía de Mexicanos. Dios ha establecido como autoridad aquí en San Salvador al doctor Norman Quijano. Es la autoridad. Toda persona que está en autoridad está puesta por Dios. El tercer principio es que las autoridades que hay acá en la tierra han sido establecidas por Dios. Dios las ha asignado para que ocupen esas autoridades que ostentan. Y las personas que se oponen a las autoridades se están oponiendo a lo que Dios ha establecido. Por eso dice la palabra, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y en último principio es que la persona que se opone a las autoridades reciben castigo. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, la palabra condenación aquí no tiene nada que ver con el infierno. No está hablando de una condenación eterna. Está hablando de castigo, de consecuencias negativas para aquellas personas que no se sujetan a las autoridades. ¿Qué pasa con aquel niño rebelde que no quiere sujetarse a lo que su padre dice? ¿Qué le va a pasar? ¿Le van a dar dulces? Bueno, el hermano Miguel habla de dulces, pero de otro tipo de dulces, ¿verdad? Le van a dar sus dulces en barra, ¿verdad? En varita, para que pueda entender. Entonces recibe condenación, recibe un castigo.
y va a sufrir, va a llorar. Entonces, cuando no hay sometimiento, viene sufrimiento. Vienen consecuencias drásticas, consecuencias negativas. Hermanos, nos guste o no nos guste, las personas que están ocupando puestos de autoridad, aunque a nuestros ojos no merecen estar allí, pero si están allí es porque Dios los ha establecido con algún propósito. A través del estudio de la Biblia hemos visto que Dios está llevando a cabo sus planes y que Él tiene el control de todo. Aun cuando han habido gobiernos difíciles, pero el Señor tiene todo bajo control. Y qué lindo es saber que aunque nosotros no sepamos el porqué de las cosas, y aunque viene sufrimiento temporal, nuestro Señor Jesucristo tiene el control. Y para nosotros dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudará bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los principios de autoridad es para todos. Por eso comienza diciendo el versículo 13 del capítulo 13, versículo 1 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades. Toda persona. Esto es para todos. En cualquier época, en cualquier sociedad, en cualquier país. Es general los principios que el Señor ha establecido. Ahora, el hombre es libre de tomar sus decisiones, y si no quiere obedecer lo que el Señor dice, está bien. Pero termina diciendo un poquito más adelante, dice en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si usted no quiere sujetarse, está bien, pero van a haber consecuencias. Así que el primer principio es recordar los principios bíblicos en cuanto a las autoridades civiles. Pero en segundo lugar, un buen ciudadano es aquel que se pone en práctica los principios divinos en cuanto a las autoridades superiores. Ahora está bien recordarlos, lo sabemos, lo recordamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ponerlos en práctica. Ponerlos en práctica. En Tito capítulo 3, versículo 1, dice: recuérdales, ahora viene la práctica, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Dos cosas: sujetarse y obedecer. Punto. Sujetarse y obedecer. Note que dice a las autoridades. No dice si las autoridades son justas. No dice siempre y cuando ellos estén en la razón y tienen justificado argumento. No. Aunque no tengan la razón, aunque sean injustos, la palabra del Señor dice: sujétense a las autoridades. Obedézcanles. Hermanos, esta semana hemos visto en San Salvador que el alcalde de San Salvador determinó una fecha: tal día se van a desalojar los vendedores. 33 cuadras desalojó. Ahora, el alcalde está pensando en su candidatura futura, ¿verdad? Pero también en su compromiso, porque él prometió orden, limpieza y seguridad. Él dijo: vamos a ordenar el centro histórico. Bajo esa perspectiva, el alcalde tiene razón. Eso es lo que presentó a las personas, y las personas votaron por él. Es más, lo ratificaron.
en sus acciones. Entonces el alcalde ahora está poniendo en práctica lo que él dijo, está siendo congruente con lo que él ha prometido. Pero ¿qué pasa con el grupo de los vendedores? Gente que está en la intemperie, mi hermano, con el sol, con la inclemencia, cuando llueve. Bueno, están los puestecitos y yo me pregunto, ¿y a qué baño van ellos? ¿A dónde van a hacer sus necesidades menores y mayores? Quizás ya contactaron con alguna persona ahí, buena gente de algún lugar, y se van a meter ahí a saber cómo hacen. Trabajando para dar sustento a sus hijos. Ellos no tienen mayores oportunidades. Estamos en un país difícil donde no hay trabajo, aparentemente, formal. Hay ciertos requisitos que pide la empresa privada. Ellos no lo cumplen. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Irse al comercio informal. Y estando allí en esta situación, ellos quieren vender. Aprovechar la temporada de Navidad para vender sus productos. Entonces, ellos están ahí y necesitan trabajar. No deben de desalojarlos. Bajo esa perspectiva, ellos tienen razón. Ellos tienen razón. La señora alcaldesa de Mexicanos, algo bien curioso, yo nunca había visto eso, que en un viaje que hace ella, fuera del país, le recetan $1,500 de aumento, parece ser. Se lo hizo el consejo municipal. Dice ella que ella no sabía de eso. De repente mi cheque me salió con este aumento. Cuando entró, para afuera un montón de personas. Y el último del mes de octubre, también la mayoría de las personas para afuera. Sin indemnización, sin aguinaldo, sin tiempo, sin nada. Fuera. Pero ¿qué pasa con la autoridad? Bueno, es la autoridad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible sujetarse y obedecer a ese tipo de autoridad? Pero hermanos, en el caso de San Salvador, el alcalde tiene la ventaja, porque él es la autoridad. Y las personas que están ahí vendiendo tienen razón y todo, pero están en contra de la autoridad. ¿Qué hubiera pasado si una persona cristiana que tiene un puesto ahí se presenta a la alcaldía, o se hubiera presentado a la alcaldía y hubiera hablado con el encargado y dice: mire, señor, yo tengo un puesto exactamente donde ustedes van a desalojar en 2 días, pero yo tengo a mis hijos, mire, yo tengo a mi esposa, ¿dónde puedo reubicarme yo? ¿En qué lugar del mercado me pueden dar un puesto? ¿Cree que le hubiera negado un puesto? No se lo niegue. Véngase, señor, pero no van a vender igual. Bueno, pero ahí adentro hay gente que está vendiendo por años. Y aunque no venda igual, algo se va a reinventar. Pero el Señor, cuando nosotros obedecemos y seguimos los principios de la palabra de Dios, hermano, al principio puede ser que haya sufrimiento, pero Dios lo va a bendecir y Dios lo va a prosperar. De alguna manera el Señor lo va a bendecir y lo va a prosperar. Cuando nosotros nos sujetamos y obedecemos, entonces sacamos las cositas que hay, ¿verdad? Y vamos a estar ahí en el mercado, ya adentro de un puesto, nos vamos a reinventar. Quizás este producto ya no es posible vender aquí, pero Señor, dime qué puedo vender y que la gente pueda comprar aquí en este lugar. Dame tu bendición. Tú sabes que tengo hijos, tú sabes que tengo responsabilidades y Dios no es injusto.
Ahora, las personas ni fueron a hacer eso, ni se salieron. Pero de todas maneras el hombre hizo lo que hizo. Metió los tractores ahí, apaleó a la gente. Y ahí sale el Señor diciendo, ¿verdad? El representante, nomás quiten los escombros, nos vamos a venir a poner aquí. Bueno, ahí los van a paliar. Porque el hombre este no está jugando, pues. Si él quiere ser presidente, mi hermano. Él no está jugando. Entonces, ¿qué hacer? Según la palabra del Señor, obedecer, sujetarse. Es duro esto, ¿verdad? Pero hermanos, en la Biblia encontramos nosotros cómo José y María es un ejemplo de sumisión y obediencia. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Lucas capítulo 2. Ahora, el alcalde de San Salvador está con esto y ha endurecido su fuerza en esto. Cuando el ingeniero José Napoleón Duarte vino y fue alcalde, la cosa fue diferente. Él estableció y dio permiso para que la gente pudiera estar en la calle porque los correteaban. Entonces la gente estaba con su ventecita y salían corriendo cuando miraban que venía los policías. Y se iban a establecer en otro lugar, pero así estaban. Pero cuando el ingeniero llegó, él dio permiso. Pónganse a vender las calles, dijo. Y dijo esto, el ingeniero José Napoleón Duarte: si los gringos no quieren ver calles ambulantes aquí en San Salvador, y esos pelos rubios y esos ojos azules, pues que no vengan a San Salvador, hombre, dijo. Que se vayan a Europa, dijo. Pero aquí sí van a ver acá. Va. Pero ese fue aquel. Y ya no está. Ahora está otro. Mire qué tremendo. Entonces veamos Lucas mejor, capítulo 2, hermano. Vea lo que dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Mire, este emperador se le ocurrió, se le metió entre ceja y ceja, que todo el mundo sea empadronado en su ciudad donde nació. Tenía que irse a registrar. ¿Y por qué hizo eso? Él quiso hacerlo, mi hermano. A saber cuáles fueron las razones, pero él quiso hacerlo. Quiero saber cuánta población hay. Y manda un edicto. Y según la ley de Media y Persia no puede ser abrogado, pero aquí la ley romana se obedece, aunque no es la ley de Media y de Persia. Y el hombre manda ese edicto, esa ordenanza, donde todo el mundo tiene que ser empadronado. Dice el versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba ¿cómo? Embarazada. Fíjese, la hermana María, hermano, está con un estómago que ya no aguanta. Y si le ocurre al emperador que todo el mundo sea empadronado, usted. Y tenían que ir de Judea a Galilea, de la ciudad de Nazaret hasta Belén. No había taca, no había, hermano, ni Delta, dice hermana, ves, Delta. Bueno, pero hay una línea que se llama Delta. America Airlines, no había. No había la Ticabús.
ni la Congabús. A puro burro, mi hermano. Y a caminar. Y ese viajecito de allá hasta allá, mi hermano, no era tan fácil. Y la señora que ya no aguantaba dar 3 pasos, mi hermano. Le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted, hermanita? Se va a ir a empadronar allá a la Unión Anamoros. ¿Cómo? Mira, mi amor, quédate aquí. Yo voy a ir. Allá, si me permiten dar los datos tuyos, los voy a dar. Y no, pues solo yo. Era fácil, ¿verdad? Desobedecer. Solamente porque a un hombre se le ocurrió que todo el mundo fuera empadronado. Pero ¿qué hizo José y María? Vamos. Pobrecita, ¿verdad? La señora, ¿cómo le ha de haber tocado, mi hermano? A emprender el viaje. Y dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Se las vieron duras. Sin embargo, mi hermano, había una profecía. En Mateo capítulo 2, dice la palabra en el versículo 1 al versículo 6. Cuando Jesús, versículo 1, capítulo 2 de Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sin saber José y María, por someterse y obedecer, estaban cumpliendo las profecías en cuanto al nacimiento de Jesús. Si María se le hubiera antojado no ir, ¿qué hubiera pasado con los profetas, mi hermano? Jesús no nació en Nazaret, no nació en Belén. Mi esposa hoy me estaba diciendo: bueno, ¿y dónde es que nació? Pues dije que en Palestina, en Nazaret, en Belén. ¿Dónde es que nació? Bueno, según la Biblia dice que allá, en Belén. Si ella no hubiera obedecido, Jesús hubiera nacido allí en Nazaret. ¿Y las profecías cómo hubieran quedado? ¿Y Dios cómo queda con eso? Por eso es que Dios no escogió a cualquier María. Habían muchas Marías, pero no escogió a cualquier María, porque sabía: no, esta María no va a ir en ese viaje. No, esta otra peor. No, esta va a blasfemar. Pero esa María que escogió fue bendita entre todas las mujeres. Hágase conmigo, dijo ella, según su voluntad. Bueno, el gobernador dice que hay que ir hasta allá, vamos. Y cuando llega, se dio el momento de dar a luz. Y nace Jesús en Belén de Judea. Y no había lugar para ellos en el mesón. No estaban preparados. Pero ahí tenía que nacer. Qué lindo cuando nosotros obedecemos. Otro ejemplo lo encontramos nosotros en Esther, capítulo 7.
Ya estudiamos también este libro nosotros, ¿verdad? Hace algunos años también. Y en Esther capítulo 7 dice la palabra del Señor. ¿Qué pasa aquí, mi hermano? El contexto, ¿verdad? Todos lo sabemos. Resulta que Amán ha logrado sacar de el rey Asuero un edicto donde para tal fecha tiene que ser destruido, eliminado, todo judío tenía que morir. Así que los vecinos que estaban ahí de los judíos se tenía que levantarse para ese 13 del mes de Adar y terminar con todos los judíos. Destrucción total. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Ahora note lo que dice: si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¿Qué está diciendo ella? Hemos sido vendidos para ser muertos y exterminados. Si hubiéramos sido vendidos para ser esclavos, para ser siervos y siervas, yo no dijera nada. Estaba dispuesto a someterse, a obedecer, a pesar que iba a sufrir, mi hermano. Un ejemplo, Mardoqueo visualizó y dice a la reina: ve a hablar con él. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? No es casualidad lo que ha pasado con nosotros. Este hombre había criado a Esther y se la llegaron a arrebatar y a quitar y se la llevaron para ser mujer del rey. Y eso fue un duro golpe para él en su momento. Pero ahora él está visualizando y está diciendo: probablemente para esta hora ha llegado. Porque el Señor tiene todo bajo control, aunque permite sufrimiento por un momento, por un tiempo, hermano. Pero al someternos y al obedecer, la bendición del Señor no se hace esperar. Qué maravillosa bendición para aquel que se sujeta y obedece a pesar de la injusticia. Pero nuestro Señor Jesucristo es juez y es justo, y nosotros somos sus hijos. Y dice la Biblia: no dejará padecer hambre al justo. El Señor sabe que comemos. El Señor sabe que tenemos responsabilidades. De alguna manera el Señor nos va a bendecir y no nos va a permitir que pidamos en la calle, que mendigamos un pan, porque somos hijos de un gran rey. Debemos someternos al Señor. Así que, hermano, el ciudadano creyente también es aquel que está dispuesto a hacer el bien y no el mal. Dice la palabra en Tito capítulo 3 versículo 1: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Los creyentes debemos de vivir en una sociedad para hacer buenas acciones, un buen comportamiento, buenas obras, evitar robar. No podemos, hermanos, robarle a nadie, a nadie. Evitar matar a las personas, evitar los pleitos. No debemos ser pleitistas nosotros. A veces se dan pleitos en el vecindario, ¿verdad?
por las personas que echan basura a su casa, a su lugar. Hay que evitar al máximo estas cosas. Hay que evitar pertenecer a grupos delictivos. Hermanos, hay que obedecer las leyes de tránsito. Debemos de andar los papeles en regla. Si ya se le venció la tarjeta de circulación o su licencia, pues no maneje, mi hermano. Ay, hermano, tengo una gran necesidad. Usted tiene que ser un buen ciudadano. Eso es quebrantar la ley. Un buen ciudadano no piensa irse mojado a los Estados Unidos. Es quebrantar la ley. El Señor en su misericordia obra, sí, pero nosotros tenemos que estar siguiendo al Señor. Jesús dijo estas palabras: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Y qué dijo el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. Un buen ciudadano es aquel que ora por sus autoridades superiores. En 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. En el versículo 1 dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, equivalente a los presidentes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. A veces nosotros criticamos, ¿verdad?, a los gobernantes, hermanos. En lugar de criticarlos, mejor oremos por ellos. Oremos para que tomen buenas decisiones. Oremos para que no caigan en actos de corrupción, hermanos. Oremos para que se implementen buenas leyes, leyes justas, leyes morales. Debemos de orar por ellos. Es nuestra responsabilidad estar orando por nuestras autoridades. Ahora, todo lo anterior que hemos visto tiene su aplicación no solamente a los gobernantes, sino también a todos los que tienen un puesto de autoridad. A los padres, los profesores, los líderes, los pastores, los jefes, etcétera. Hermanos, hemos estudiado las obligaciones que como creyentes tenemos acá en la tierra. Debemos recordar, decíamos, los principios bíblicos en cuanto a las autoridades terrenales. En segundo lugar, debemos poner en práctica esos principios. En tercer lugar, debemos estar dispuestos a hacer el bien. Y en último lugar, debemos orar por nuestras autoridades superiores. Se ha dicho que la única Biblia que las personas que no conocen al Señor tienen para leer es la vida suya y la vida mía como creyentes. Es allí la importancia que nosotros los creyentes auténticos vivamos de una manera que demuestre que Jesús nos ha transformado a todos. ¿Es usted conocido como un buen ciudadano? ¿Cuál es su actitud hacia las autoridades superiores en los últimos 6 meses para acá? ¿Qué cambios usted necesita hacer en la dirección para ser un buen ciudadano creyente? La tarea del Estado es nada más, pero también nada menos, que mantener en el mundo no el orden que debiera caracterizar la vida de la iglesia, sino el orden que permita a la iglesia dar testimonio de Jesucristo con sus palabras y con su vida. Nosotros somos la luz del mundo, sí, la sal de la tierra. Si nosotros no damos ejemplo en este mundo no tiene alternativa y no puede ver la salvación de sus vidas. Debemos obedecer la palabra de Dios y Dios va a darnos el respaldo que nosotros necesitamos. Y la bendición viene del Señor. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros.
sabemos que la vida